Hola chicos, chicas, sean bienvenidos a un video más. Hoy vamos a tratar el tema de la agricultura en Mesoamérica. Las civilizaciones mesoamericanas y andinas se desarrollaron entre 2500 a.C. y las primeras décadas de 1500 después de Cristo. Ambas son culturas originarias del mundo. Las otras son Egipto, China, India y Mesopotamia, lo que significa que no tuvieron influencia de otras para su formación. Mesoamérica significa América Media. Este término se propuso para referirse a un área cultural que abarca desde el noroeste de México hasta Costa Rica, el cual se diferencia de las otras regiones por la forma de vida de sus pobladores, su clima y su geografía. Mesoamérica es un espacio de climas y paisajes variados, como valles, bosques, costas, pantanos y selvas. Sus tierras eran húmedas y fértiles, adecuadas para la agricultura. Además, había numerosos lagos y ríos. La Mesoamérica prehispánica fue el escenario donde tuvo lugar un surgimiento de una cultura milenaria que se desarrolló de manera independiente. Además de las aportaciones, el campo de la astronomía y la arquitectura, sus habitantes crearon un sistema de cultivo basado en una agricultura sin animales. De acuerdo con María Teresa Rojas, es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, menciona que mientras en las civilizaciones del mundo antiguo como China, Mesopotamia o Egipto, la ganadería fue el eje central de su agricultura, en Mesoamérica se desarrolló un sistema de producción agrícola manual que le permitió crear formas propias de cultivar la tierra. Para la investigadora, lo distintivo de Mesoamérica es que no hubo domesticación de animales con los cuales los agricultores realizaran las labores del campo y de transporte, que imprimió al desarrollo social y político un sello propio y la orientó a realizar actividades como la transformación de los paisajes y la organización social y política. Como se sabe, en la historia se menciona mucho la importancia del maíz como producto agrícola que se cultivó en Mesoamérica, pero también es importante mencionar a diferentes cultivos que fueron representativos para su época, por ejemplo la yuca, junto con otras raíces como el camote y la jícama. La llamada Trinidad agrícola surgió más tarde. La calabaza comenzó a cosecharse hace 7500 años aproximadamente, el maíz 7000 años y los frijoles 4500 años. Las civilizaciones mesoamericanas que abarcaremos para esta sesión serán los mayas, los aztecas, los olmecas y los popolocas. Los cultivos agrícolas hace 7000 años. Lo que hasta entonces era un paisaje natural se convirtió en uno cultivado. Junto a las raíces como la yuca, el camote o la jícama, comenzaron a cultivarse el chile, el amaranto, aguacate, calabaza, nopal, ciruelas, maguey, mezquite, entre otros. Para el siglo VIII de nuestra era, los popolocas ya conocían y domesticaban todas las plantas y animales que conocían todos los pueblos mesoamericanos, 8 siglos más tarde cuando llegaron los españoles al continente. Los mayas habitaban en zonas de selva tropical que experimentaban una estación seca cada año, en los cuales los árboles absorbían agua del suelo. Los mayas se servían de agua de lluvia que recogían en pantanos llamados bajos que cubrían un aproximado del 40% del paisaje. Investigadores opinan que los mayas usaron canales para reusar y controlar el agua de lluvia, lo que permitió imaginar a los antiguos agricultores ocupados todo el día en la agricultura intensiva. De no haber utilizado estos bajos, parece casi imposible haber podido mantener a la densa población de aquel tiempo en las regiones del Petén. Los mayas tenían entonces un 40% de tierra más fértil que el otro 60%, una gran contribución a su producción alimenticia. Durante años, la base económica de los mayas siempre fue la agricultura. Introdujeron métodos intensivos para la mejora en el desarrollo de la agricultura hidráulica para mejorarla, el cual fue complementada en los jardines vegetales, árboles frutales, entre otros. Se planteó la ingeniería hidráulica, cual fue construida para la recolección de agua en los inmensos depósitos, los cuales eran llamados chultunes. Estos depósitos eran cavados en el subsuelo, recubiertos con un estuco para evitar que se absorbiera el agua de los depósitos. Estos métodos fueron hazañas realizadas por la ingeniería maya, lo cual ayudó al impulso de sus necesidades económicas. Con el tiempo, también utilizaron el jamón como alimento, el cual emplearon para preparar diferentes tipos de alimentos como panes dulces, tortillas e inclusive avena espesa.
Los mayas poseían una dieta muy estricta basada en muchas proteínas, como productos básicos de frijoles, maíz, carne animal, pescado, productos derivados del mar, cosecha de raíces y frutas locales. Los alimentos básicos para los mayas utilizaban también semillas de algodón para producción de aceite de cocina, el cual se basaba en procesar las semillas para luego molerlas y extraer el aceite que luego era utilizado para la cocina. Los mayas no tenían muchos animales domésticos, sin embargo, con el tiempo adoptaron a los perros, ya que estos ayudaban en la cacería de venados, ciervos o cualquier otro animal. Por otra parte, los aztecas llegaron tardíamente al valle, tuvieron que conformarse y adaptarse a vivir en las islas. Tuvieron que idearse un método por el cual producir los cultivos que serían la base de su alimentación. Para ello se valieron de las islas artificiales o chinampas, lo que les permitió hacer frente a sus necesidades básicas alimenticias del crecimiento demográfico que vivieron. La ingeniería asociada al agua también resultó ser un arma muy valiosa a la hora de incrementar la producción agrícola, y para tal causa construyeron muchos acueductos. Entre ellos, los más impresionantes se encuentran en la capital del imperio Tenochtitlán. Las cosechas aztecas no se diferenciaban mucho de los gustos mayas. Asimismo, sus preferencias estaban en el maíz, calabaza, frijol, chile, amaranto, cacao, ajos, tabaco, chía, tomates y otros, que desarrollaban con una única herramienta llamada coa, un palo con extremo puntiagudo. Los aztecas utilizaban distintas técnicas de cultivo como la roza, que consistía en limpiar la tierra y las terrazas, áreas cultivadas sobre una ladera retenidas por un pequeño muro. Las chinampas, usadas en el Valle de México, tenían un sofisticado sistema que permitía a los campesinos aprovechar el suelo de las zonas lacustres en forma de intensiva. Entre todos sus cultivos, especialmente dos de ellos se diferenciaban de los pertenecientes a la alimentación: el algodón, cuya producción era el pilar principal para la fabricación de sus vestimentas, y el maguey, con el que elaboraban una bebida ceremonial y embriagadora llamada pulque. Ahora tratemos un poco sobre los olmecas. Empleados en el sur de México, los olmecas adaptaron a su favor las distintas condiciones de terreno, inventando y desarrollando distintas técnicas para la producción agrícola durante su periodo de existencia. Ellos fueron más allá del cultivo o de la domesticación del entorno. Sirvió de impulso para las primeras estructuras organizacionales de las sociedades mesoamericanas en cuanto a la división de trabajo, el tratamiento de las tierras y las actividades comerciales cuando se trataba de insumos que no podían producir. La base de la dieta olmeca era productos de su agricultura, en conjunto con una práctica mixta de pesca y caza. Maíz, frijoles, calabaza, chile y tomate fueron los principales productos cultivados. Estudios más recientes han arrojado la posibilidad de otros rubros agrícolas como aguacate, tomate y papa. Los olmecas comenzaron a consumir variantes con maíz dentro de su alimentación, como el nixtamal, el cual consistía en una mezcla de maíz con cenizas y conchas marinas. La principal técnica utilizada en los cultivos olmecas fue la de tala y quema, la cual consistía en quemar toda una extensión de plantas y malezas sobre el terreno, dejando asentar la ceniza, que funcionaba como fertilizante para luego sembrar el producto requerido. La mayor parte de los terrenos de cultivo olmeca presentan las cualidades resultantes de esta técnica. Otra técnica agrícola que se afirma fue utilizada por los olmecas, aunque en menor grado, consistía en permitir inundaciones a través de irrigación y utilizando el sedimento de los ríos como fertilizante sobre sectores controlados de tierra para permitir nuevos cultivos. En cuanto a los instrumentos agrícolas, como no podía ser de otra manera en una agricultura manual, los instrumentos de trabajo lo eran también y fueron manejados por los campesinos de Mesoamérica con notable destreza, y de esa manera compensaban una parte de la elevada inversión laboral que requerían. Entre los más importantes y generalizados estuvieron las hachas con hojas de pedernal, piedras o aleaciones de cobre engastadas en madera. Se emplearon en la tala forestal cuando se abría un terreno al cultivo, o bien en la roza de la vegetación secundaria en los sistemas forestales o arbustivos que estaban establecidos. Los instrumentos de cultivo propiamente dichos fueron básicamente de 4 tipos. El primero de los cuales era de bastón o palo plantador de madera dura o endurecida al fuego. Los otros 3 se conocen con el nombre genérico de coas. Se utilizaron especialmente en los sistemas intensivos y de mediana intensidad, en los cuales el suelo se labraba en distintos grados. La gran mayoría eran de madera, pero a veces tenían hojas metálicas de aleaciones de cobre generalmente, cuyos tamaños y diseños variaban. Los mejor identificados eran los siguientes: coa de hoja, coa grande,
y Cua pequeña. Pues es así como hemos abarcado de manera general un poquito de la agricultura de Mesoamérica y hemos notado que tienen ciertas similitudes con las primeras civilizaciones mesopotámicas. Pero lo más importante aquí es resaltar que muchas de las técnicas y herramientas que se empleaban en ese tiempo son empleadas actualmente de manera general en la producción de hortalizas de manera artesanal. Pues es así como finalizo un video más, lo cual les agradezco su atención y espero verles pronto. Reciban un saludo.